Hola amigos, pues estamos el día de hoy, me acompaña nuestro amigo Carlos Garza. Carlos, pues el Papa visita México y estará en Chihuahua, Michoacán, Chiapas y DF. ¿Te sorprendió a ti la visita que va a realizar? ¿Cómo crees que se ha recibido el Papa en México, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, César. Bueno, pues buenas noches a todas nuestras personas que nos escuchan y no nada más en vivo, sino en los diferentes canales que se escucharán en la repetición. Pues mira, César, yo considero de que es de cierta forma oportuno, pero eh, de cierta forma también el Papa no creo que el Estado mexicano le sea tan conveniente o tan cómodo que quiera visitar Chiapas. Porque la idea de visitar Chiapas es reunirse con los zapatistas, hasta donde se tiene entendido. Entonces, no creo que al Estado mexicano le sea tan grata esa parte. Es conveniente para ellos que venga en un año electoral. Va a haber elecciones en algunos estados del país. Entonces, pues yo creo que de cierta forma es favoritario para ellos por lo de las elecciones, pero por otra parte les va a salir una facturita por la visita de Chiapas. ¿No crees? Fíjate que, mira, yo el balance que tengo, sí veo que hay como esta idea de visitar pues las comunidades indígenas, especialmente ir a San Cristóbal de las Casas. Eh, Híjole, el gran debate, el debate respecto de cómo aplicar los principios universales, pues lo dio justamente eh, este, este hombre, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que nosotros al día de hoy estamos viendo es que este Papa está tratando de recuperar ese discurso, un discurso que intenta conectar pues ahora sí, con la gente que cree en su fe. Pero mira, Carlos, independientemente de eso, de que va a San Cristóbal de las Casas, a un lugar, pues, que conecta, pues, con el zapatismo, pues creo que el tema de la migración es un tema bárbaro que va a poner en jaque no solo con una molestia al gobierno de Estados Unidos, de México, sino también con un fuerte impulso hacia el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque eh, las masacres que están generándose en la frontera sur, eh, la tragedia que cada día estamos viviendo nosotros o viendo en las noticias respecto de la bestia, la trata de blancas, la trata de órganos, la extorsión, los secuestros, los asesinatos, las violaciones. Hay datos pues muy fuertes, Carlos. Fíjate, las mujeres centroamericanas que quieren cruzar la frontera ya saben que tienen que venir con pastillas del día después, anticonceptivas, digamos, porque asumen una u otra forma que lo más probable es que saldrán violadas y se empezó a generar este mecanismo de defensa, una cosa que dices, ¿cómo es posible que eh, aún sabiendo que esto puede suceder de todos modos, se lancen pues a este sueño americano que ahora se ha convertido en la pesadilla mexicana, ¿no? El atravesar México con los cárteles de la droga, con infinidad de elementos. La vez pasada hablábamos acerca de cómo Buscaglia identifica miles, más negocios que los que nada más es el tráfico de la droga, y entre esos están pues el de órganos, de prostitución, trata de blancas. Vaya, hay lugares de que pues si no son rescatados pues por los albergues estos que parte del proyecto pues ahora sí que franciscano, un proyecto, pues tenemos a diferentes curas, diferentes padres que están tratando una lucha contra los cárteles, ¿no? Vemos a cada rato que hay amenazas para diferentes padres que están intentando de una u otra forma pues resolver, ¿no? Me contaban algunos periodistas
Carlos, que cuando tú vas a la frontera norte, especialmente al área de Ciudad Juárez, bueno, especialmente a Chihuahua, hay localidades en donde solo los curas pueden tener ahí como estos refugios, porque el crimen organizado controla la ciudad, las visitas, y entonces es bastante desafiante y bastante interesante ver que irá a estos puntos en donde se vive el día a día, en lo desgarrador, digamos, de esta historia de la migración. Va a Ciudad Juárez, a un punto, una herida histórica, las muertas de Juárez, el proceso de terrorismo de Estado que se vive en esta parte del país, en donde ahí inició este proceso de desestructuración, en donde ahí inició, Carlos, ahí tiene pues como su punto de partida el México necropolítico del día de hoy. Y vaya, va a visitar de igual forma Michoacán, o sea, no es casualidad que va a Michoacán, es un lugar en donde el crimen organizado generó una red terrible y que el Estado mexicano no pudo hacer nada contra ella y lo que hizo fue utilizar las propias autodefensas en contra del pueblo una vez que éstas se armaron, o sea, un elemento bastante complejo el que se vive en Michoacán. El puerto de Lázaro Cárdenas utilizado pues para la extracción de minerales que eran enviados hacia China, una disputa geopolítica muy fuerte y un terreno en donde el narco pues prácticamente manda la mayor parte del territorio, ¿no? O sea, el gobernador Silvano Aureoles no es pues la figura, sino es el narco quien domina el Estado completamente. Es un mensaje bastante poderoso, va a las fronteras, también va al estado del narco y vaya, viene también creo que en una idea bastante correcta al Distrito Federal. Eh, Creo que al venir al DF, pues le está dando una posición especial. Te acordarás que la vez pasada Ratzinger pues dio como mensaje pues el ir a oficiar misa pues al Cerro de las Campanas, aquel lugar histórico para el mundo cristero, ¿no? O sea, el mensaje de la separación del Estado que había dado Benito Juárez, pues a ellos no les importó y más bien fueron y dijeron, ¿sabes qué? La guerra cristera, eh, pues es la importante, la que habría que retomar. Creo que son mensajes completamente diferentes, son coyunturas, ahora sí, lo que tú mencionas, la parte electoral, pero creo que viene en una época bastante compleja y creo que a mí me parece que le hubiera gustado al Papa visitar Guerrero. No sé tú cómo veas, Carlos. Pues sí, hubiera sido bastante interesante y imagínate que también hubiera podido visitar, no sé, Ayotzinapa. Hubiera sido bastante interesante. Tienes razón con todo esto que comentas. Es muy diferente Ratzinger a Francisco, sumamente. Sí, y bueno, creo que no va a Yotzinapa, pero creo que sí están pidiendo los padres una audiencia con Francisco y, y me parece que le va a quedar muy grande la figura de Francisco, le va a quedar muy grande a Peña Nieto. O sea, creo que con todo y que Peña Nieto se quiera subir, digamos, a esta estrategia conciliación, fe, me parece que no habrá una estrategia del gobierno federal y de la imagen de Peña Nieto respecto del mundo. O sea, creo que le complica demasiado a Peña Nieto que Francisco esté en México. No creo que nada más le vaya a dar un respiro, creo que también lo pone en jaque porque sus discursos no serán discursos que vayan a tratar de evadir la realidad. Me parece que al contrario, o sea, creo que van a ir a buscar, claro, desde la perspectiva del Vaticano, desde los intereses del Vaticano, pero también desde esta crítica a este escenario de horror
porque creo que los mexicanos nos hemos acostumbrado a una historia de barbarie que no debemos de permitir y que sucede día a día allá afuera y que pareciera que estamos en una burbuja aquí en el Distrito Federal muchas veces y la gente que está por aquí piensa que pues todo lo que pasa en el norte pues eso es de seguro en algo andan o en el sur pues es que pues se lo tienen bien merecido porque pues ¿por qué hacen esta idea de venirse sin papeles? Una serie de discursos bastante negativos, muy ideologizados. Y vaya, Carlos, ahora sí lo que hace falta es pues colocarse en la realidad de lo que sí sucede, en donde sí hay un proceso de degradación de la vida política civil en México, y creo que eso sí quedará al descubierto, aún con todo lo que se quisiera cubrir, pero creo que el simple hecho de los lugares a los que va a visitar son lugares que tendrá que hablar de temas demasiado complicados de denuncia, Carlos. Comentas que le va a quedar grande la figura de Francisco a Peña Nieto. ¿Quién no le ha quedado grande de los personajes que han venido? Pero bueno, Pues vamos, imagínate, regreso nuevamente a la parte de Chiapas, que esa yo creo que es la más, la que yo le pondría mayor incomodidad al Estado mexicano. Todas, como lo comentas, tienen su significado y tienen un porqué, pero específicamente a mí yo veo más la parte de Chiapas. ¿Qué va a hacer Peña Nieto? ¿Va a impedir que se acerquen los zapatistas? ¿Va a impedir que haya algún diálogo con ellos? ¿Va a convivir con ellos? ¿Qué va a hacer? híjole, buena pregunta. Creo que habrá que esperar el posicionamiento, ¿no, Carlos? De la propia comandancia y del propio Estado mexicano y del propio Papa Francisco, ¿no? Creo que febrero va a ser un momento histórico de entender a qué están jugando tanto el Papa Peña Nieto, e inclusive si, digamos, la comandancia indígena se va a meter en ese proceso, ¿no? Eh, pues bueno, Carlos, creo que hay material en donde vamos a estar hablando de esto, pues, pues en los próximos meses, ¿no? El próximo par de meses. Sin duda. Esperamos la llegada. Y Y con la información que nos vayan proporcionando, ¿no? O sea, de las posturas como lo comentas. claro. Bueno, pues Carlos, ¿te parece si vamos a un corte musical y regresamos? Estamos con Per Jam. Vamos a hablar acerca de Argentina, el eslabón más débil de este proceso progresista en América Latina. Regresamos. Hola amigos, pues estamos el día de hoy, me acompaña nuestro amigo Carlos Garza. Carlos, pues el Papa visita México y estará en Chihuahua, Michoacán, Chiapas y DF. ¿Te sorprendió a ti la visita que va a realizar? ¿Cómo crees que se ha recibido el Papa en México, Carlos? ¿Qué tal? Buenas noches, César. Bueno, pues, bueno, favoritario para ellos por lo de las elecciones, pero por otra parte les va a salir una facturita por la visita de Chiapas. ¿No crees? Fíjate que, mira, yo el balance que tengo, sí veo que hay como esta idea de visitar pues las comunidades indígenas, especialmente ir a San Cristóbal de las Casas. Eh, híjole, el gran debate, el debate respecto de cómo aplicar los principios universales, pues lo dio justamente eh, este, este hombre, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que nosotros al día de hoy estamos viendo es que este Papa... Porque la idea de visitar Chiapas es reunirse con los zapatistas, hasta donde se tiene entendido. Entonces, no creo que al Estado mexicano le sea tan grata esa parte. Es conveniente para ellos que venga en un año electoral. Va a haber elecciones en algunos estados
del país. Entonces, pues yo creo que de cierta forma es a todas nuestras personas que nos escuchan y no nada más en vivo, sino en los diferentes canales que se escucharán en la repetición. Pues mira, César, yo considero de que es de cierta forma oportuno, pero eh, de cierta forma también el Papa no creo que el Estado mexicano le sea tan conveniente o tan cómodo que quiera visitar Chiapas.